Señora, ¿ha notado que, por ejemplo, al estornudar, al reír, al hacer un poquito de esfuerzo en el área abdominal, aparece un bulto? Eso podría ser una hernia y hoy queremos que usted aprenda cuándo hay que llevarlo a cirugía, por qué se dan y cómo prevenirlas. Así que le damos los buenos días al doctor Esteban Mora, cirujano. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Doctor, ¿por qué se forman las hernias a nivel abdominal? Es muy importante tener presente que básicamente el desencadenante de una hernia son dos eventos, o una cirugía previa o bien ciertas zonas de debilidad que todos los seres humanos tenemos en nuestro propio cuerpo, como por ejemplo sería donde está la cicatriz umbilical. Lo importante de esto es que hay factores agregados que pueden hacer que las hernias se presenten con más o con menos frecuencia. Por ejemplo, personas que son operadas de cáncer tienen hasta 40% de posibilidades que después de operados se les haga una hernia. Pacientes que son operados, por ejemplo, de cirugías con problemas vasculares intraabdominales, que ya cada vez es menos porque la cirugía vascular es más de tipo endovascular, tienen hasta un 18% de tener hernia. Personas que fuman tienen 4 veces más posibilidades de desarrollar una hernia de una persona que no fuma. Personas, por ejemplo, que padecen de diabetes, de los riñones, pacientes que tosen crónicamente tienen más posibilidades de desarrollar hernias. Y algo muy importante, los pacientes con sobrepeso tienen más posibilidades de desarrollar hernia que una persona que no tenga sobrepeso. Es decir, esto ahora se calcula en base a una medida que relaciona el peso con la talla, que se llama índice de masa corporal. A mayor índice de masa corporal, es exponencial la posibilidad de tener una hernia. Por ejemplo, una persona con un índice de masa corporal de 30 tiene más o menos 2.2 veces más posibilidades de desarrollar una hernia que una persona sin sobrepeso. Pero si la persona tiene un índice de masa corporal de 36, tiene 4 veces más posibilidades de desarrollar hernia que una persona sin sobrepeso. Ahora, perdón, doctor, es que me levanto el dedito. Una de las cosas, usted hablaba de la tos. Sí. ¿Por qué la tos? La tos es porque al ser tosedores crónicos están produciendo un aumento de presión a nivel intraabdominal que va haciendo que en esas zonas débiles que tenemos los seres humanos, como la cicatriz umbilical que mencioné al inicio o las regiones inguinales, al aumentar la presión puedan empezar a producirse los bultos o lo que nosotros conocemos como hernias, por aumento de presión. Y doctor, usted señaló que el aumento de peso, ¿qué es lo que hace el aumento de peso específicamente? El aumento de peso también es similar a un esfuerzo o a una tos, porque al haber un aumento de presión por sobrepeso, las personas con sobrepeso es tanto a nivel externo lo que vemos como a nivel interno, porque también hay un aumento de la grasa dentro de las vísceras que nosotros tenemos. Eso hace que de adentro hacia afuera se empuje más y eso produzca más presión sobre las zonas de debilidad. Doctor, uno popularmente dice una mala fuerza y yo creo que todos en algún momento le han dicho la mamá o la abuelita, no levante eso pesadísimo que se le va a hacer una hernia. Ese tipo de esfuerzo, levantar cosas pesadas, nos pueden sacar una hernia. Nos pueden generar una hernia. Nosotros valoramos muchísimo, vemos mucho paciente joven que la edad no está absolutamente relacionada. No está vinculada. Y no está vinculado con si los jóvenes o las personas de cierta edad tienen más o menos hernias. No está probado estadísticamente significativo, ni tampoco hombre o mujer. No está probado. Todo es por igual. Pero nosotros vemos muchas hernias, por ejemplo, en trabajadores y que son personas jóvenes, productivas, entre los 20, los 35, 40 años y que hacen hernias en regiones inguinales por esfuerzos. Entonces sí está vinculado. Sí está vinculado. Ahora, usted hablaba de trabajadores jóvenes, pero ¿qué tipo de actividad, por ejemplo, son las que realizan estos trabajadores, doctor? A nosotros nos consultan a nivel institucional personas que trabajan, por ejemplo, recolección de basura, personas que trabajan en construcciones, personas que trabajan en el campo, que todo eso es trabajo físico bien importante. Ahora, en el caso de las mujeres, doctor, de las señoras, ¿hay algo que sea ese detonante más frecuente para que aparezcan hernias? Solo por el hecho de ser mujer, no.
Pero si tienen otros factores agregados, como mencionamos, por ejemplo, sobrepeso, diabetes no bien controlada, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, enfermedades pulmonares, todo suma. Y todo suma y los factores van aumentando. Ahora, doctor, ya tengo la hernia. ¿Hay algo que yo pueda hacer para que no me empeore esa hernia? La única opción ahorita viable es una operación. Es lo único que va a resolver. ¿No me salvo de la cirugía, doctor? No, absoluto. La operación es lo único que va a solucionar el problema de una hernia. Ni ningún medicamento, ni chinearla, porque hay gente que dice, no, yo la voy a chinear para no llegar. Nada, porque entre más pase el tiempo, el tejido se va debilitando cada vez más, se va haciendo más grande, se va saliendo más, y el problema es más complejo operar una hernia de muchos años a operar una hernia de recién diagnóstico, básicamente por dimensiones. Pero, doctor, hay mucha gente que dice, no, tengo un bultito pequeñito, pero me la juego con esta faja, estoy utilizando algún tipo de ¿funciona esto? En el 2014 se publicó un estudio danés donde se estudió esto. Personas que se les ponía faja, personas que no se les ponía faja para lo que es la prevención de hernia, y se demostró que no sirve. Que no había nada. Es muy diferente después de que una persona se opera de hernia, recomendarle colocar una faja abdominal. Eso sí es muy importante los primeros 120 días después de operado, porque a los 120 días el 70% de la rigidez que podemos tener en la pared abdominal se va a dar. Entonces, por lo menos se recomienda los primeros 120 días sí colocar una faja después de operado. Las fajas antes de operado, hay algunas personas que les da confort y hay otras personas que más bien les molesta. Ahora, doctor, embarazo puede estar, hay un aumento de peso en la mujer, ¿podría estar más vulnerable a sufrir de una hernia una mujer embarazada? Esa es una excelente pregunta. Es muy frecuente que nosotros veamos la embarazadita y que tenga un bulto en el ombligo. Eso es una hernia. Pero eso se produce por tener el embarazo, el aumento de presión, la distensión. Entonces, a nivel de la cicatriz umbilical se abre. Pero esas hernias, decía que es vulnerable, esas hernias después del embarazo y cuando la pared abdominal vuelve, se quitan. Pero ese tipo de hernias se produce de una forma diferente. Pero esas hernias por lo general se quitan. Definitivamente en el embarazo, excepto que exista alguna complicación, no se va a operar, sino que se espera a que pase el parto, y probablemente si los músculos otra vez se vuelven a cerrar, la hernia se quita en ese caso. Sí. No hay que recurrir a cirugía. Ahora, doctor, ¿cuándo se dice que la hernia se estranguló? ¿Qué es esto? Algo muy importante es diferenciar entre la hernia que se puede operar no de emergencia y otro es el caso que usted pone estrangular. Significa que la hernia queda como atascada donde no puede volver hacia la cavidad abdominal. Esto es una emergencia. Prensada, doctor, por decirlo popularmente. Sí. Esto es una emergencia porque el problema, como se ve en el televisor, si por ejemplo este intestino que sale acá. Esta es la hernia, doctor. La hernia es esto, es el defecto. El bulto que se ve acá se llama saco y el contenido, en este caso, como ponen en el ejemplo, es un intestino. El problema es que si este intestino no vuelve a su posición habitual, que es dentro de la cavidad, y se estrangula, pierde la circulación, se perfora y eso es una emergencia inmediata y hay que operar de lo antes posible. Ahora, doctor, ¿hay algo que podamos hacer para prevenir, para que no aparezcan hernias? Es difícil porque hay muchos factores que nosotros podemos manejar y otros no. Por ejemplo, el fumado lo podemos manejar, el sobrepeso lo podemos manejar, pero las zonas débiles que ya tiene nuestro cuerpo, eso no lo podemos manejar. Ya viene en el paquete. Ya viene con el paquete. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por su explicación. Muy amable, muchas gracias. Un placer tenerlo en nuestra casa.